Buenas, bienvenido a clases. Ahora tenemos el tema modelos matemáticos y empezamos con el primer subtema, conjuntos numéricos. Y dentro de los conjuntos numéricos tenemos primero el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es el conjunto de los números que usamos para contar. Empieza con el 1 y no tiene fin. Y se expresa de la manera siguiente. Las propiedades básicas de este conjunto son las siguientes. Primero, es un conjunto ordenable. Segundo, es un conjunto infinito. Tercero, existe un primer número natural que es el 1. Cuarto, entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Y quinto, todo número natural le antecede otro número natural excepto el 1. Esto indica que el 1 es el primer número natural. Conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está constituido por los enteros positivos, que son los mismos números naturales, más el 0, y los enteros negativos. Entonces, el conjunto de los números enteros lo representamos así. Propiedades de los números enteros. Primero, no existe un primer número entero. Segundo, el conjunto de los enteros es infinito. Tercero, no existe un último número entero. Cuarto, entre dos enteros consecutivos no existe otro número entero. Y quinto, a cada número entero le sigue y le antecede otro número entero. Conjunto de los números racionales. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, o más exactamente un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común con numerador y denominador distinto de 0. Ejemplos de números fraccionarios y racionales. Conjunto de números irracionales. Los números irracionales son los que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. Ejemplos de números irracionales. El conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales y los irracionales. Propiedades del conjunto de los números reales. Primero, es un conjunto infinito. Segundo, no existe un primer ni un último número real. Las dos propiedades más importantes son la propiedad de densidad de los números reales y la propiedad de la representación gráfica. El conjunto de los números reales es denso porque entre dos números reales existen infinitos números reales. Entre dos puntos en una recta hay infinitos puntos, así como entre dos números reales hay infinitos números. Por eso podemos representar los números reales en lo que llamamos la recta real. Para la representación gráfica necesitamos un eje real o recta real, un origen, un módulo u unidad, un sentido, el cual puede ser negativo o positivo. A partir desde el 0 hacia la izquierda se ubican los números negativos y hacia la derecha los números positivos. Este es un sistema unidimensional.
lo consideramos este eje como el eje x, x', y a la medida de cualquier punto del eje al origen se le llama abscisa x. Vamos a representar gráficamente algunos números reales. X igual a 4, X igual a menos 3, X igual a 1 medio, X igual a menos 2.5. La distancia de un punto P1 sobre la recta real a otro punto P2 se obtiene al restar la abscisa X1 del punto inferior a la abscisa del punto superior P2 X2. Ejemplo, ¿cuál es la distancia desde el punto X1 igual a 25 centímetros al punto X2 igual a 100 centímetros? Entonces tenemos que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 está dada por X2 menos X1, que es igual en este caso a 100 centímetros menos 25 centímetros igual a 75 centímetros. Damos otro ejemplo donde P1 es superior en valor numérico a P2. Aquí, como X2 es igual a 10 centímetros y X1 es igual a 50 centímetros, entonces tenemos que 10 centímetros menos 50 centímetros nos da menos 40 centímetros. ¿Por qué nos da negativo? Porque la dirección es hacia la izquierda. Desde el punto 1 al punto 2 hacia la izquierda. Diagrama de Venn-Euler de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos se pueden representar en un diagrama de Venn. Aquí vemos que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros, y que los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Los números irracionales no están dentro del conjunto de los racionales, pero todos son subconjuntos del conjunto de los números reales. Desigualdades en los números reales. Las desigualdades las representamos por los siguientes símbolos. Según la ley de tricotomía, para dos números reales, un número puede ser mayor que el otro, o puede ser menor que el otro, o puede ser igual al otro. De esos tres casos mencionados, podemos establecer que, lo cual se lee y a la vez significa A mayor que B o A igual a B. También se puede establecer que, cual se lee y significa A menor que B o A igual a B. Podemos establecer las relaciones de los números reales en la recta numérica. Aquí, una cantidad que está a la izquierda de otra es menor que esa cantidad, y una cantidad que esté a la derecha de otra es mayor que esa cantidad. Intervalos en los números reales. Aquí tenemos la representación de un intervalo para dos números reales, D y E, donde D es menor que E, y los números que están comprendidos entre D y E son números reales. Entonces X es la representación de cada número real
del intervalo. D, que es el menor valor, es el extremo inferior del intervalo. Y E es el mayor valor, es el extremo superior. Hay diferentes formas de expresar los intervalos. Los intervalos pueden ser abiertos, cerrados y mixtos. Intervalo cerrado. Los intervalos los representamos con corchetes y el intervalo cerrado lo representamos disponiendo los corchetes de la siguiente manera. En el intervalo cerrado se incluyen los extremos. O sea, este indica que tanto D y E pertenecen al intervalo. Si al conjunto de los números reales que pertenecen a ese intervalo le llamamos C, entonces lo expresaríamos de la siguiente manera. Tenemos que el conjunto C es igual a X, que pertenece a R, o sea, los números reales, tal que D menor o igual que X y X menor o igual que E. Lo representamos de manera gráfica así. Cuando el intervalo es cerrado, los puntos de los extremos se presentan rellenos. Y en la gráfica podemos leerlo así. X mayor o igual que D y X menor o igual que E. Intervalo abierto. En el intervalo abierto, los corchetes se disponen de esta manera. Lo expresamos así, de forma gráfica así. En el intervalo abierto, los puntos extremos se presentan vacíos, o sea, no rellenos. Los puntos extremos no se llenan en el intervalo abierto para indicar que los puntos extremos no son parte del intervalo. Intervalo mixto es cuando uno de los extremos es abierto y el otro cerrado. Entonces lo llamamos mixto. Consideremos el intervalo donde el punto inferior abierto es -3 y el punto superior cerrado es 4. Expresamos así, de manera gráfica así. Otro intervalo mixto sería con el punto inferior cerrado -2 y el punto superior abierto 3. La gráfica lo representamos así. Intervalos definidos e indefinidos. Cuando los dos extremos de un intervalo tienen un valor definido, estamos ante un intervalo definido, como en los ejemplos anteriores. Ahora, cuando uno de los extremos tiende al infinito, el intervalo es indefinido. Ejemplos de intervalos indefinidos. Bueno, eso es todo por esta clase. A nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, que le den like al video, se suscriban y también le den a la campanita para que le notifiquemos cada vez que subamos un nuevo video. Chao.